Y a nivel celular, ¿quién cumple las funciones? Las proteínas. Si yo dejo sin funciones a las proteínas a nivel celular, muero. Así es sencillo, muero. Entonces, pregunto. Y esta pregunta puede ser muy básica, puede ser hasta estúpida, pero probablemente no me la conteste. Eso es muy importante. Si hablo muy rápido otra cosa, ustedes me dicen y repiten. Esto es una conversación entre nosotros. Pregunto, ¿cuál es el pH de la célula? 7,22. 7,22. Según el Elsevier, en su última edición, 7.22. ¿Sí me explico? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con el enunciado de la pregunta, porque puede parecer una pregunta muy sencilla y rodante. ¿Qué se entiende por desequilibrio ácido-base? ¿Lo vieron? Sí, desequilibrio ácido-base es algo que vamos a desarrollar. Esto es introducción, muchachos, para entrar al tema. Cuando hablamos de desequilibrio ácido-base, no estamos hablando no más que las alteraciones que pueden ocurrir en el pH normal de la sangre. Entonces, ¿cuál es el pH normal de la sangre? 735, 745. Si estamos por debajo del 735, ¿se le conoce cómo? Y por arriba 145, eso es el desequilibrio ácido-base. Y básicamente son muchos los pacientes que llegan a emergencia por un cuadro de acidosis, por un cuadro de alcalosis. ¿Ok? Entonces, cuando vayamos a responder cualquier pregunta, repito, cuidado con el enunciado, porque si nos piden paciente que llega a la emergencia con un pH de 7.10, en base a la escala, ¿eso es qué? Acidosis. En base a la escala de pH, ¿eso es qué? Acidosis. No, de pH, normal. En base a la escala de pH va de cuánto a cuánto? De 0 a 14. Exactamente. Y 7 es neutro, 7.10 no es algo más. ¿Por qué les digo la concha de mango? Porque prefiero que caigan acá que en un parcial. La escala de pH es una cosa y desequilibrio ácido-base es otra. El desequilibrio ácido-base sí toma como referencia ¿qué? 7.35 y 7.45, pero la escala de pH toma de 0 a 7, de 7 a 14, donde 7 es el punto neutro del agua pura, ¿verdad? Ok. Ahora sí, teniendo clara la importancia, porque un desequilibrio en los niveles o los rangos normales del pH sanguíneo me pueden llevar a cuadros de acidosis y alcalosis que después vamos a describir cuáles son las patologías que nos pueden llevar a eso y por ende la muerte. Vamos a definir qué es la base y qué es un ácido. ¿Qué entendemos por base? Sustancia, molécula, capaz de captar hidrógeno, hidrogenión. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un hidrogenión y un hidrógeno? ¿Que me está cagado? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí. El hidrogenión está ¿Se lo había libre. preguntado? ¿Cómo? El hidrogenión está libre. El hidrogenión está libre y el hidrógeno forma parte de la molécula. ¿Ok? Entonces, para que un medio esté ácido, ¿qué tiene que tener ese medio? Hidrogeniones, porque están libres. Decir hidrogeniones libres es redundante. ¿Sí me explico? Puedo decir hidrógenos libres o hidrogeniones. Entonces, para que un medio sea ácido, tiene que tener muchos hidrogeniones. Punto. Para que una molécula se comporte como base, tiene que aceptar hidrogeniones. Tiene que captar. Y al captar esos hidrogeniones, pues claramente van a haber menos hidrogeniones en un medio. Y por ende, me regula el pH de alguna manera en la base. ¿Sí o no? Punto. ¿Y un ácido? ¿Qué es un ácido? Una molécula o sustancia capaz de ceder hidrogeniones. Sencillo. ¿Sí? Sencillo. Ahora bien, las bases y los ácidos se clasifican en fuertes y débiles. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se disocia. ¿Cuál se disocia totalmente? El fuerte. El ejemplo normalmente es del ácido clorhídrico, por ejemplo. HCl. Cuando está en contacto con el agua, siempre se va a disociar el hidrogenión y el cloro. El cloro no le hace nada al pH, pero el hidrogenión sí. Entonces, esa disociación completa hace que ese sea un ácido
Se disocia por completo. Se disocia parcialmente y por eso les dibujaba acá. Esto, ¿cómo se llama esto? Ácido carbónico. ¿Cómo sé yo que esto no es bicarbonato? Exacto, mira, el bicarbonato y el ácido carbónico solo se diferencian en una cosa. El ácido carbónico tiene 2 hidrógenos y el bicarbonato 1. Es decir, que el bicarbonato puede agarrar un hidrógeno y transformarse en esto. ¿O no? ¿Sí? Ajá, entonces, pregunto, ¿de dónde viene el ácido carbónico? De la combinación de CO2 más H2O. De la combinación de CO2 más H2O. CO2 más H2O. agua, ¿verdad? Correcto. Ustedes saben que si nosotros expiramos siempre CO2, podemos decir desde ya que el CO2 lo regula ¿quién? El pulmón. Eso a introducción. Mientras el bicarbonato lo va a regular el riñón. Principalmente el túbulo contorneado proximal, porque allí es donde más se reabsorbe. Pregunta del año pasado. Entonces, para que el CO2 más el agua se transforme en ácido carbónico, tiene que haber la acción de una enzima. Amigrasa carbónica. Amigrasa carbónica. Listo. Ella no hace reacciones solo hacia un lado, sino puede ser hacia el otro. O sea, me puede transformar el ácido carbónico en CO2 más agua, o puedo transformar el CO2 más agua en ácido carbónico. Es una acción reversible. Ok. ¿Dudas, muchachos, por ahora? ¿El bicarbonato qué es? ¿Con una base fuerte o débil? Débil porque se disocia parcialmente. Cool. Y cuando hablamos de protonar, ¿han escuchado ese término en sus clases? ¿Sí? Se protonó tal cosa. No. Bueno, si no la han escuchado, escala de pH. ¿De dónde a dónde va la escala de pH? De 0 a 14. Fantástico. ¿Y el punto medio es? 7. Nosotros tenemos puntos medios en nuestro organismo. Depende del compartimento que estudiemos. Si estudiamos el estómago, ¿cuál es el pH del estómago? De 1 a 3. ¿Cuánto es 1? ¿Y cuánto es 3? 1 es cuando estamos comiendo, que hay hipersecreción de ácido clorhídrico, y 3 cuando estoy en reposo. Nunca va a ser básico ni neutro ese pH. Y ese pH es así porque para poder actuar las enzimas que se encuentran allí necesita un pH ácido. ¿Qué enzimas se encuentran en el estómago, por ejemplo? La pepsina, ¿o no? Pensinógeno, que es un cimógeno, se transforma en pepsina. ¿Sí o no? La gastrina, por allá. Sí. Ok, entonces sabemos que la escala de pH va de 0 a 7 y de 7 a 14. O sea, de 0 a 14. pH y pOH, ¿cuál es la diferencia? Mejor dicho, ¿cuál es la diferencia? No. ¿Cuál es la definición de pH? Eso es pregunta para siempre es regalada. Y no la pegan nunca. Logaritmo inverso. Logaritmo inverso de la concentración de hidrogenión. ¿Y pOH qué es? De la concentración de hidroxilos. Hidroxilos con E. Perfecto. ¿Qué es un buffer tampón con amortiguador? Una sustancia amortiguadora. Moléculas. Puede ser un sistema compuesto de un ácido débil y su base conjugada. El ácido débil puede ser ácido carbónico, ¿sí? Y su base conjugada, bicarbonato. Yo cuando vi este tema por primera vez, me preguntaba cómo así conjugada. Bueno, quiere decir que para que esta base exista, tiene que existir esto. Si yo le quito el hidrógeno, un hidrógeno a este, se transforma en su base conjugada. Y no se complique la vida. ¿Ok? Ácido débil más su base conjugada. Eso es un buffer. ¿Y qué permite amortiguar cambios bruscos de pH cuando se añaden cantidades pequeñas de ácidos o bases fuertes? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición? Un sistema conformado por un ácido débil y su base conjugada, cuya función es evitar los cambios bruscos de pH ante la adición de un ácido o base fuerte en pequeñas cantidades. Cuando ustedes vayan a ver el examen, se van a dar cuenta que hay enunciados donde solo le van a cambiar una coma, una palabra,
y listo, esa ya no es la definición. ¿Sí me explico? La definición que yo les di es la de la cátedra. Pueden poner ellos como definición errónea, en vez de decir pequeñas cantidades de ácido base fuertes, grandes cantidades. Y ya eso está mal, ¿ok? Ya eso es la definición que no es. Porque siempre, como habrán visto en los modelos de parcial, los profesores colocan, digan el enunciado correcto o digan el incorrecto. ¿Ok? Entonces, si no sabemos las cosas al pie de la letra, no va a haber problema. Chévere, Cooper tampoco. Listo, empezamos entonces. Yo voy a hacer hincapié en lo que considero más importante y en base a lo que la profesora también me dijo que hiciera más hincapié. Así de sencillo. Por eso es importante las prepas, muchachos, porque a veces en las clases se dan cosas que a lo mejor no las van a evaluar y ustedes tan full ya están conmigo y inicio, pues tienen que saber qué es importante y qué no es, para hacer hincapié en unas cosas y no en otras. ¿Qué es el producto iónico del agua? ¿Qué es? Eso, nosotros somos en total 4 preparadores, 2 nuevos y 2 que ya tenemos, vamos por nuestro tercer año. El detalle es que el tema de agua lo va a dar Jesús Torres el día martes. Ya les informará y todo lo demás, y pues allí se hará hincapié en esto. Pero no es más que entender que el agua es una molécula llamada H2O. ¿Ella se disocia mucho o no? Sí. ¿Se disocia muchísimo? ¿Ves? ¿Por qué me da mucha carga? Se me sube la tensión. Ok. El agua está así. Ella está así normalmente, pero puede disociarse, pero lo hace en una proporción muy mínima. Cuando se disocia, tenemos H, que es hidrógeno e hidroxilo. Donde haya, en cualquier solución donde haya acúmulo de esto, ¿cómo va a estar el pH? Exacto, porque asociamos el acúmulo de hidrogeniones con acidez. Ahora, si en vez de hidrogeniones se acumula son los hidrógenos, ¿cómo está el pH? Los hidroxilos, ¿cómo está el pH? Básico. Es decir, que vamos a asociar siempre el cúmulo de hidrogeniones con acidez y el cúmulo de hidrogeniones con alcalinidad o basicidad. Perfecto. Okay. El punto es que el producto iónico del agua nos dice que -10⁻⁻14. Para describir que la disociación del agua vamos a tener H2O igual a hidrógeno más OH en proporciones de 1/10⁻⁷ y 1/10⁻⁷ en agua pura. ¿Sí? Eso en pH neutro. ¿Ok? ¿De dónde viene la escala de pH? Del producto iónico del agua a una temperatura de 25 grados. Eso es lo que tienen que saber. ¿De dónde viene la fórmula, no sé qué? No pierdan el tiempo en eso. Hay materias más largas para así perder el tiempo si no quieren. Pero en esto, ¿qué nos interesa? ¿De dónde viene la escala de pH? Del producto iónico del agua. ¿Qué más? A una temperatura de 25 grados centígrados. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Pero vean, eso que yo les dibujé ya es con una sola molécula de agua. Ahora bien, si en vez de hacerlo con una, lo hacemos con 2, entonces, 2 moléculas de agua se van a dividir ya no en H más OH, sino en H3O más OH. Porque son 2 moléculas las que estamos ahora evaluando, no una. Y esto tiene importancia por el hecho de que ahora tenemos que saber de aquí quién es ácido y quién es base. Si yo sé que la base siempre va a ser el hidroxilo, por descarte el que queda es ácido, ¿o no? Ahora bien, si nos ponen una molécula rara, que no creo, pero este año es especial de muchas cosas, podemos ver que el ácido siempre va a tener más hidrógenos que la base. ¿Ok? Se pueden agarrar de allí cada vez que vean una molécula y no sepan cuál es el ácido y cuál es la base. Aquí, ¿quién tiene más hidrógeno? El hidrógeno. Esto se le llama hidrógeno. ¿Ok? Y el OH. Punto. Sí, por eso, por ejemplo, eso a manera, no iba a decir coloquial, pero sí,
en farmacología lo van a notar que los ioniones no les dicen hidrogeniones sino protones. Entonces el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones, de la bomba de hidrogeniones, dicho de otra manera. Y los hidroxilos a veces los llaman electrones, ¿sí? Pero es una manera muy general de decir algo que es mejor decirlo por su nombre, ¿no? Pero sí lo pueden ver así, sobre todo en fármacos. Entonces, ¿qué nos interesa acá? ¿De dónde vino esto y esto? De la disociación de dos moléculas de agua. Listo. ¿Lo pueden preguntar con dos moléculas de agua? Sí. Con una también. Con una es como se lo escribí en la pizarra. Si se disocia una es H más OH. Y si se disocian dos, H entre O más OH. ¿Sí? El punto es que siempre va a dar 10 a la menos 14 el producto iónico del agua. Dicho de otra manera, si lo llevamos a escala, el pH siempre es de 0 a 14. Si yo les digo que un pH de una solución es de 4, ¿cuál es el pOH? 10. Entonces pregunto, ¿esa solución es ácido o básica? Es que te vas a ver paso a paso. ¿Y si tiene un pOH de 10? 14. Es ácido, es dicho de otra manera. No se complique. La suma siempre tiene que dar 14. Como nosotros nos vamos a volver unos expertos en evaluar el pH, entonces si yo sé que una solución o una sustancia tiene un pH de 6, yo en mi mente de una vez lo anoto. Eso es ácido. No me voy a dejar confundir con el resto del enunciado, porque tiene sentido que si el pH es 6, ¿cuánto va a ser el pOH para llegar a 14? 8. Y entonces me preguntan, si el pOH es 8, ¿eso es ácido o básico? Si yo ya confío que es ácido, porque yo ya sé que el pH es 6, ya de 7 para abajo es ácido, no me dejo confundir. No sé si me explico, muchachos. ¿Por qué? Porque esto es importante para la práctica de ustedes y para el parcial. Les pueden preguntar una sustancia que tenga un pOH de 10, que ustedes carajo, eso es base donde vaya. Ya va, si tiene un pH de 10, el pH es de 4. Porque 10 más 4, 14. La escala siempre tiene que llegar a 14, ¿sí? ¿Y qué es la escala? La suma del pOH más el pH. ¿Dudas? ¿No? Ok. Mira, como pueden ver, hay sustancias, y esto nos ayuda, muchachos, sobre todo en la parte clínica, para nosotros saber qué recomendarle a un paciente que tenga una gastropatía, por ejemplo. Un paciente que sufra de gastritis, no hay que darle más ácidos, porque ellos ya de por sí, por su patología, tienen una intersección de ácido clorhídrico. Entonces, ¿yo le voy a dar alimentos ácidos? No debería, se los eliminimo de su dieta, o se los reduzco, como dicen varios nutricionistas. Entonces, el punto es, como pueden ver, la soda, la Coca-Cola, los refrescos en general son ácidos. Según la escala, lo están viendo en la diapositiva. Esta diapositiva no la hice yo, muchachos. Yo siempre voy a dar la prepa con las diapositivas que den los profesores para saber en qué hicieron hincapié en esto. El punto es que, como pueden ver, incluso la leche es ácida. ¿Ven? Entonces, dado que todos esos alimentos, miren el jugo de limón, como todos esos alimentos son ácidos, se evitan en ciertos pacientes. Y como ustedes ya están empezando a ver casos clínicos, tienen que entender, en base a esto, que le mandarían a un paciente con una gastropatía, con una gastritis, por ejemplo, que ya tiene hiperacidez. ¿Le vamos a dar más ácido? No, Cristian. Entonces, analizamos que hay alimentos claramente que son alcalinos. Chévere, muchachos. Cuando hablamos de un ácido fuerte, ¿cuál es el ejemplo clásico? El ácido clorhídrico. ¿Y base fuerte? Hidróxido. Sencillo, ¿no? ¿Sí? Okay. ¿Qué es el pH? Logaritmo negativo converso de la concentración de hidrogeniones. Cuando ustedes vean, no son corchetes y vean algo allí, corchete es la concentración, ¿verdad? Difícil. ¿Dudas por ahora? Muchachos, yo les pregunto difícil no es porque es muy fácil, sino que si ustedes se mentalizan que algo es sencillo, es sencillo. Así es sencillo. Y yo por lo menos hoy tenía la clase a las 11:30 y yo dije, voy a poner la prepa a las 12:30, voy a rogar que salga esa hora. Gracias a Dios fue así. Pero es mentalizarse y ya.
Van a decir que yo hago yoga, que es bonito. Ajá, ¿qué Súper. ¿Hay dudas con esta diapositiva? Hay una diapositiva de aquí, de los ácidos débiles, ¿cuáles nos interesan? ¿Cuáles de estos que ven acá actúan en nuestro cuerpo? Ácido carbónico. El ácido carbónico. Excelente. Excelente. Fosfórico. ¿Dónde actúa? El sistema fosfato. En el sistema de fosfato. ¿Dónde actúa? En la célula. Dentro de la célula. Es el buffer de la célula. Es decir, que son dos preguntas diferentes. Si ustedes les preguntan el buffer de la sangre, la respuesta es ácido carbónico bicarbonato. Y el buffer de la célula, sistema de fosfato dihidrogenado, monohidrogenado o dibásico, monobásico. Y las proporciones por ende son diferentes. El ácido carbónico bicarbonato, ¿cuáles son las proporciones para 21. ¿Lo están diciendo mal? 1:20. 1:20, porque dije ácido carbónico bicarbonato. Entonces, 1 ácido carbónico, 20 bicarbonato, ¿sí? Y el del sistema fosfato monobásico y básico, 1:4. 4:1, porque es monobásico dibásico, o monohidrogenado dihidrogenado. Acuérdense que el ácido siempre es el que tiene más hidrógeno, ¿sí? Vamos bien, muchachos, nadie se ha confundido. El sistema de fosfato dihidrogenado monohidrogenado o monohidrogenado dihidrogenado es lo mismo, también llamado dibásico monobásico. Cuando se habla de di es haciendo alusión de que tiene cuál es la molécula que tiene los dos hidrógenos. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Ok, si hablamos del ácido carbónico, ¿dónde se regula? Pulmón. ¿Y bicarbonato? Listo. ¿Y el sistema de fosfato dónde se regula? Actúa en la célula. ¿Dónde se regula? En el riñón. En el riñón. En el riñón. ¿Ok? En el riñón. Chévere. Vamos a ir viendo poco a poco. Ok. Más de lo mismo. Pregunta, profesor, ¿y si no tiene esto? Realmente para que tengan la lista. No tienen que aprender. De pana no tienen que aprender. Aquí lo único importante, bueno, en el ácido clorhídrico, que ustedes sepan qué es y qué ocurre cuando se añade a una sustancia de solución. Y el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio también son importantes en el tema de proteínas. Pero ya lo van a ver o ya lo vieron. ¿Le hablaron de desnaturalización proteica? Bueno, con las sales, como el hidróxido de sodio y potasio, puedo desnaturalizar proteínas. Y las puedo volver más afines al agua, o más solubles al agua, o menos solubles al agua. En la prueba de proteínas lo hablaremos con más detalle. Por ahora, no es importante. Soluciones amortiguadoras. Chévere. Un tip, muchachos, siempre que estudien bioquímica, traten de entender las diapositivas, sobre todo los dibujos. Porque como pueden ver, bueno, aquí hay mucho escrito, pero normalmente la diapositiva bioquímica no tiene nada, ni el título. Entonces, pH 7. La primera conclusión es que eso es neutro. Bueno, ¿qué pasa si a ese pH neutro le agrego H3O? ¿Qué es eso? Ácido hidrónico. Perfecto. ¿Qué va a hacer? Va a bajar el pH porque le estoy agregando ácido. Se acidificó, bajó a 4. Y si en vez de agregarle a esa sustancia que tiene un pH de 7, hidroxilos, ¿qué pasa con el pH? Sube 10.5. Como pueden ver, bajó y subió. Dependiendo si agregué ácidos o ácidos. ¿Por qué está subiendo y bajando tan bruscamente? Porque está agregando más hidrógeno. Porque no hay un buffer. Esa agua está solita. Perfecto. Si agrego un buffer, y esa es la gran diferencia acá, mismo pH 7, le añadí el buffer, añadí las mismas concentraciones que agregué allá. ¿Qué pasa? Bajó a 6.9 cuando agrego ácido y subió a 7.1 cuando agrego base. Porque ¿cuál es la función del buffer? Evitar cambios bruscos. Evitar cambios bruscos ante la adición de pequeñas cantidades de ácido o base fuerte. Sencillo. Definición de buffer. ¿Será importante esa definición? Sí.
Mi recomendación, muchachos, sobre todo para las prácticas, es que salgan lo mejor posible. Porque si ustedes quedan a unas décimas de eximir o de pasar, lo que pueden pelear en la cátedra son las prácticas, no los parciales. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes quedan en prácticas con unas notas 16, 17, ustedes pueden pelear. Porque no es lo mismo quedar con 8 o 7 en prácticas que quedar con 16, 17. Doctora, necesito un punto. Ok, venga, vamos a ver qué tienes tú en las prácticas. Porque tienes 16, 17, 17 a 18. ¿Sabes? ¿Cuál es la definición? Lo que hemos hablado hasta aburrido. Bueno, son sistemas constituidos por un ácido débil y ya sabemos que es un ácido débil, donador de protones, hidrogeniones, y su base conjugada, aceptor de hidrogeniones, que son capaces de evitar cambios bruscos de pH cuando sobre ellas se agregan pequeñas cantidades de ácido y o ácido fuerte. ¿Sí? Está clara esa definición, se la tienen que aprender todos de memoria. Es de las cosas más importantes de entender. Además de desequilibrio ácido básico. Ok, seguimos. Ok. ¿Dudas con esta gráfica, muchachos? Sí. Que no es el empate. Ajá, muchachos, ven. Primero, vamos a evaluar qué tenemos hacia allá. Tenemos, el cuadrito rojo nos dice qué vamos a añadir. Podemos añadir un ácido fuerte o una base fuerte. Ácido fuerte, ácido clorhídrico, base fuerte, hidróxido, sodio. Vamos a tener el agua sin amortiguador y el agua con amortiguador. Entonces, voy hablando y voy señalando a ver si puedo señalar por qué. Ajá. Ustedes siguen mi voz, muchachos. Ajá, muchachos, entonces, cuando tengo agua pura, ¿cuál es el pH del agua pura? 7. Chamo, yo tengo que hacer ejercicio, la cosa que me ocurre en la caballeros. No, tranquilo. Ajá, mire, si no tengo nada, ¿qué pasa con el pH? Queda en 7 porque es agua pura, ¿no? Perfecto. ¿Cuál va a ser el triangulito que significa? Diferencia. La diferencia de pH es 0 porque no varió. Perfecto, si agrego ácido clorhídrico, mira, 1 mililitro nada más, a un agua que tenía un pH primero de 7 y baja a 2, ¿cuál es la diferencia? 5, porque 7 menos 5 es 2. ¿Cuánto agregué de ácido clorhídrico? 1 mililitro, o sea, nada. Y aún así bajó mucho. Esto lo que nos indica es, después que aumento la concentración de mililitro de ácido clorhídrico a 10, o sea, subí 10 veces, ¿cuánto va a bajar? Un pH más, un 1 en la escala nada más. Es decir, que la diferencia ahora va a ser menos 6 en alusión al 7 del inicio. Y si agrego 20 mililitros, ya no baja tanto como en principio. Quiere decir, la primera conclusión es que para yo generar un cambio de pH en una solución, no basta con agregar una mínima cantidad de un pH de un ácido base fuerte. ¿Sí me explico? Porque varió ¿cuánto? Menos 5 con solo 1 mililitro. ¿Qué significa 10 al lado de ácido clorhídrico? Los moles. Moles. Sí, porque en la reglamentación pues eso es exacto, la reglamentación. Perfecto. Cool. Ahora bien, vamos a ver con la base fuerte. El pH inicial 7 porque es agua pura. La agua pura siempre es 7. ¿Okay? Si le agrego un mol. Señor, un minuto. ¿Quién? Pregunta. No lo voy a escuchar. ¿A qué se refiere lo que están diciendo aquí? Cuando cambia poquito. Es que no me disocié, no sé, no entendí. El pH. Sí, o sea, que es pero no cambia mucho. Acá, directo. Perfecto. ¿Qué es la conclusión de este experimento, muchachos? Entender que si agrego un ácido fuerte o una base fuerte en pequeña concentración, si no hay un buffer, va a variar y va a variar mucho. Ya después, para generar cambios más significativos, no puedo aumentar de 1 mililitro a 2, tengo que aumentar 10 o 20 veces más para generar cambios aún más significativos. ¿Sí? Porque la escala al final es hasta 0, no puedo bajar más de 0.
¿Sí me explico? Entonces, cuando agrego un NaN de hidróxido de sodio, ¿qué va a pasar con el pH? Va a subir 5, igual que cuando agregué un ml de ácido clorhídrico, bajó 5. Utilizo una base fuerte, ¿qué va a pasar? Lo contrario, ¿va? Sube 5 en este caso. ¿Tiene sentido o no? Ahora bien, llegó a 12. Lo máximo es 14. Ahora tengo que adicionar más para poder generar un cambio significativo. ¿Hay dudas con esta primera parte, muchachos? ¿Queda claro? Vamos a ver ahora qué pasa con el buffer. Ese dibujo está bellísimo. Miren. Tengo el buffer con un pH final. Cuando se le agrega el buffer, simplemente cambia el pH de la solución. ¿Por qué? Porque ya no es agua pura, ahora hay un buffer. Entonces, con el buffer, el pH deja de ser 7 para ser 4.76. Ahí es el pH donde ella mejor va a amortiguar los cambios. El punto aquí es, si agrego un ácido, 1 mililitro de un ácido fuerte, ¿cuánto va a ser el cambio? Poco. Mínimo 4.75, o sea, una variación de 0,01. ¿Por qué? Porque hay alguien que está amortiguando el cambio. ¿Sí? El cambio del pH. ¿Sí lo ven o no lo ven? Y el pH inicial con el buffer es 4.76. Agrego el ácido y ¿cuánto queda? 4.75. Pareciera que no cambió. Ahora bien, en vez de agregar, ahora doblo la concentración, aumento la concentración y lo que veo es cambios cada vez más mínimos, o sea, son cambios insignificativos. Conclusión, más que aprenderse la tabla, es entender que si tengo un buffer, los cambios no van a ser significativos. ¿Sí entienden o no? ¿Esta tabla queda clara o no? ¿Hay alguien que no la entendió? Con confianza. Es peor que en el parcial no la entiendan y no creo que la pongan, obviamente. Sí. Una pregunta. Cuando utilizaste el buffer en la segunda concentración, ¿volviste a utilizar 10 mililitros de ácido clorhídrico? Acá. Pues ahí dice que lo que hizo fue subirla, pero no tanto. ¿Por qué no tanto? Ya aquí yo no hablo de 10 o 20 mililitros. Tengo que aumentar, pero en concentraciones mínimas, para que el buffer funcione. Porque ¿qué es un buffer? Acuérdense del buffer. El buffer amortigua cuando le adiciono pequeñas cantidades. Si aumento las cantidades, eso se vuelve loco. ¿Sí me explico? Se satura. Tengo una pregunta. Allá donde dice un mol de, me imagino que es hidrógeno AC, no sé qué es el AC en este caso, porque ves que la concentración final se expresa en normales y el otro lado en molares. ¿Pero de qué? Acuoso. Acuoso. Hidrógeno acuoso y sodio acuoso. Sí. Mira, muchachos, esta posición no la hice yo. Lo único que les puedo decir, hermano, yo no usaré esto, porque me parece un poco argumentativo. El punto es, muchachos, entender que qué estoy haciendo acá, añadiendo un ácido fuerte en pequeñas cantidades. ¿Qué hace el buffer? Amortiguó. Listo. ¿Por qué no hubo cambio de pH? Porque hay alguien que está amortiguando, que está aceptando protones cuando le agrego ácido. ¿Sí me explico? ¿Por qué aquí tampoco varía el pH? Porque hay alguien, o sea el buffer, soltando hidrogeniones cuando le agrego base. ¿Tiene sentido o no? Ustedes tienen que pensar en lo siguiente. Si yo le añado base a una solución con buffer, ¿el buffer qué tiene que hacer si le agrego base? Ceder hidrogeniones. Claro, vamos a igual. ¿O no? ¿No lo ven así? Ok, entiendo que en el agua baja la escala de pH y en el tampón lo que hace es aumentar la concentración de ese ácido, pero no varía el pH. Es lo que estaría pasando aquí. A pesar de que estoy añadiendo un ácido, el pH no varía significativamente porque hay un buffer. En el caso de que agregue ácido, ¿qué tiene que hacer el buffer? Si yo agrego ácido en una solución, ¿qué hace?
buffer. Capta hidrogeniones o no. Los capta. Tienen que estudiar más. Vuelvo de nuevo para concluir la idea. Entonces, si en una solución agrego ácido, ¿qué hace el buffer? ¿Capta qué? Hidrogeniones. Excelente. Ahora, si en una solución agrego base, ¿qué hace el buffer? ¿Se ve qué? Hidrogeniones. Y pasamos la diapositiva. Claro, aquí no tiene que complicarse. Ok. Esta es la curva de ilustración. Ok, ¿quién es pK? ¿Le definieron pK? Esta diapositiva creo que está mejor ahí. Donde el ácido débil está disociado Sí, sin duda. Ajá. ¿Qué es esto, muchachos? Mejor dicho, ¿no qué es esto? ¿Qué es el pK? Empecemos por allí. un rango de pH Rango de pH, donde se encuentra el ácido débil disociado en un 50%. donde el ácido débil se encuentra disociado en un 50%, y si está un 50% disociado, el otro 50% está como protonado, podemos decir. Protonado o desprotonado. Disociado o sin disociar. Listo. ¿Ok? Chévere. Ahora bien, les pregunto. Vamos a hacerlo con un ejemplo claro. El ácido carbónico. El ácido carbónico. Aquí está. ¿Disociado o sin disociar? Disociado. ¿Cómo? Sin disociar. Sin disociar. Fantástico. Y si lo disocio, ¿cómo queda? CO2. H2. Uy, HCO3 más la H. Ahí se disoció. Cuando las proporciones del ácido carbónico son mitad así y mitad así, ese es el pK. Listo. ¿Ok? ¿Qué pasa, muchachos? Que el pK adquiere vital importancia porque es el rango del pH donde un buffer va a amortiguar de forma más eficiente. ¿Ok? Es un rango de pH o un número de pH donde el buffer amortigua eficientemente. Si hablamos del ácido carbónico, bicarbonato, el pKa es de cuánto, porque eso ya está establecido. Eso es aprenderse y ya. 6.1. Entonces, el rango sería de 5.1 a 7.1, donde ese buffer actúa o amortigua más eficientemente. Pregunto, ¿eso se sale de pH sérico o no? ¿Cómo? Claramente se sale de pH sérico, porque el pH sérico es de cuánto. ¿Qué significa sérico? Empecemos por ahí. Sangre. pH sanguíneo, sinónimo, ¿verdad? Okay. Entonces, 7.1 hasta 7.1 amortigua eficientemente ese buffer. ¿Cuál? El ácido carbónico bicarbonato, porque es de 6.1, uno más o uno menos. O sea, 5.1, 7.1. ¿Sí? Ahí es donde amortigua de manera más eficiente. Sin embargo, el organismo no tiene otro buffer que se le acerque a ese pH y lo pueda hacer de la forma eficiente que lo hace el sistema ácido carbónico bicarbonato. ¿Qué significa esto? Que donde está actuando este buffer, al pH que está actuando, no es el más idóneo, no es el más idóneo, y por ende está propenso a desregularse. ¿Cómo se puede desregular? Si yo aumento en mi organismo los ácidos de alguna manera. Si mi cuerpo empieza a producir mucho ácido, ¿y qué ácido es el que más se produce en todo caso? ¿Cuál? CO2 es gas, pero como en los pulmones no hay aire seco, sino vapor de agua, entonces el hecho de que el CO2 se esté produciendo a nivel pulmonar, por ejemplo, o que se esté regulando a nivel pulmonar, en contacto con el agua, va a hacer que ese CO2 se transforme siempre en ¿qué? Por acción de la anhidrasa carbónica. Entonces, decir que hay un aumento de CO2 en sangre es lo mismo que decir que hay un aumento del ácido carbónico, porque el CO2 en sangre no está seco, está en líquido. Dentro de la célula hay líquido y afuera también. ¡Qué novedad! Vámonos acá. ¿Qué nos interesa en esta gráfica? Entender que AH estamos haciendo alusión a qué? Al ácido. Y esto a la base. Como podemos ver, el
En principio, mientras más se acerque al cero, ¿qué vamos a tener más? Ácido. A medida que se va acercando al 7, sigue habiendo ácido, pero en menor proporción que en comparación con los números cercanos a 0. Sin embargo, esta gráfica agarra una meseta a cierto pH. ¿Cuál es ese cierto pH? El pKa del buffer. Porque el pKa del buffer, ¿qué dijimos? Que es el rango de pH donde se amortigua mejor. Es decir, que cuando se llega a este pKa, esto ya deja de ser así para convertirse en una meseta, porque está intentando ¿qué? Amortiguar. Cuando se satura ese buffer, simplemente sigue subiendo. Sigue subiendo y cuando sube la escala, ya no estamos hablando de más ácidos, sino de más bases. Entonces, ¿cómo están los ácidos acá? Disminuidas en comparación con las bases. ¿Dudas con eso? Ok. No, esta no nos interesa a nosotros porque así no corre nada. Ok, esta sí. Esto es para hacer comparación, muchachos. Esto es experimentalmente. Otro punto importante, muchachos. Hoy vamos a hacer hincapié, bueno, no nos queda mucho, ¿no? Pero vamos a hacer hincapié en el ácido carbónico, bicarbonato y el sistema de fosfato. El del ácido acético y todo eso, eso es en experimentación, no tiene mucha importancia desde el punto de vista clínico. Entonces, aquí lo que vamos a ver es la misma curva de titulación, pero con 3 buffers diferentes. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la meseta se va a encontrar en diferentes rangos. ¿Cómo así? Bueno, ya habíamos dicho de los rangos. Vamos a ver si ahí se ve. Uy, se ve horrible. Ok. Ajá, muchachos, la línea azul. La línea azul tiene un pK. De hecho, no es azul. La línea azul tiene un pK de 4.76. ¿Qué significa eso? ¿Qué rango de pH amortigua mejor? De 3.76 a 5.76. Es decir, que de 3 a 5 veo la meseta. ¿Sí o no? La línea negra, que es la del medio, tiene un pKa de 6.86. ¿A qué sistema se le parece? De fosfato. Ese es el sistema de fosfato de la célula. Entonces, ¿dónde amortigua mejor? De 5.86 a 7.86. Entonces, la meseta, la línea negra, la vamos a ver entre 5 y casi 8. Y es así, miren. El último sistema, que es amonio-amoníaco, va a tener un buffer, va a tener un pKa de 9.25. Es decir, que va a amortiguar mejor de 8.25 a 10.25. Ese es el rango de amortiguación real de cada buffer. ¿Cuál actúa en el organismo o cuál es el más importante desde el punto de vista clínico? Ácido carbónico bicarbonato. No está aquí. ¿Okay? No está descrito aquí. Aquí está de importancia en todo caso el sistema de fosfato a nivel celular. Casi todo. ¿Dudas con eso, muchachos? Uno tiene que saber por qué complicarse la vida, muchachos. Y hay temas ¿qué es la ecuación de Henderson-Hasselbalch? ¿Qué importancia tiene? ¿Para qué sirve? Conocer el pH. Para conocer el pH de una solución. ¿Ok? Con un buffer. Porque ahí está también documentado el buffer. ¿Sí o no? Ok, entonces, veamos lo siguiente. ¿Cuál es la concentración normal de bicarbonato en sangre? ¿Cómo? Esa es la proporción. La proporción. La concentración de bicarbonato, les comento, adelantándonos acá, es de 22 a 28 miliequivalentes. ¿Ok? En promedio, está bien, full. Entonces, si un paciente tiene menos de 22, yo ya tengo que sospechar que hay un desequilibrio ácido-base. Sin ver el pH, ahí hay un desequilibrio. Y si tiene más, también. ¿Sí me explico? Porque todo lo que se salga de los rangos normales es patológico, hasta que no se demuestre lo contrario. Y tenemos que encontrar el origen de eso. ¿Sí? La etiología real. Entonces, ¿para qué nos sirve la ecuación de Henderson-Hasselbalch?
para conocer cualquiera de las cosas que están allí, principalmente el pH de la solución. El pKa, que eso ya está documentado. Esto lo vamos a aplicar principalmente para ácido carbónico bicarbonato. Entonces, si yo ya sé que el pKa del ácido carbónico bicarbonato es de 6.1, entonces buscarlo no es tan relevante. Y el más, el logaritmo de A negativa, ¿qué significa? La base, que sería ¿quién? Bicarbonato, que si yo ya escojo un número, poniéndole entre el promedio, puedo decir 24. ¿Verdad? Y el ácido tiene que ser 20 veces menor que el bicarbonato, porque eso es lo normal, eso es lo fisiológico. Entonces, ¿cuánto sería? 1.2, ¿no? Claro, porque 24 entre 20 es 1.2. ¿Sí o no? Eso es lo normal. Eso es lo que tenemos todos en este momento. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes agarran sus teléfonos, yo les aconsejo que lo hagan. Yo lo he hecho 1000 veces, pero aconsejo que ustedes también lo hagan. A pesar de que a mí no me van a devolver, ustedes sí. Háganlo. ¿Qué vamos a colocar en el teléfono? El pKa 6.1 más logaritmo de 24 entre 1.2. ¿Cuánto les da? Y ese no es el rango normal. Tiene importancia la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Sí, si me dan los valores, los rangos normales, yo puedo encontrar el entre pH. paréntesis. ¿Sí? El logaritmo ponle Y entre usted dirá, paréntesis. pero siempre va a ser 7.4. No siempre. Porque si el paciente en vez de tener 24 de bicarbonato tiene 10, ya hay un desequilibrio. ¿O no? Cool. Y lo mejor es que ya sabemos dónde está ese desequilibrio. ¿Y dónde está el problema? ¿A nivel renal? Probablemente. ¿O no? ¿Por qué a nivel renal? 1.2. Porque ahí se regula el bicarbonato, Cristian. Listo. No me complique. Ya. Y después el paciente muere. Okay. Mira, esta diapositiva es para hablar de la misma, de lo mismo que hablamos hace rato. Los pKa de 3 buffers diferentes. Entendiendo que son rangos donde van a amortiguar mejor cada buffer. ¿Dudas con eso? ¿O hay dudas? ¿Cualquier duda? Como un profesor que le ahí le explica cuál es cada buffer. Si ustedes no tienen dudas, pues pregunto yo, me dijo el profesor ahorita. Ajá, muchachos. Sistema de fosfato, ¿cuál cree que sea el básico? El que tiene los dos hidrogeniones, o dihidrogenado también. ¿Y el que tiene solo un hidrogenión? Monohidrogenado o monobásico. ¿Verdad? ¿Dónde se regula? En el riñón. En el riñón, Cristian. Ok, y actúa a nivel celular. Ok, esto es siempre pregunta de parcial. Vamos a ver. Uy, pues sí, para que, bueno, se ven así. ¿De qué depende la capacidad de amortiguamiento de un buffer? Depende del pH de la solución en el que nos encontremos y del pKa, que no nos salgamos mucho de ese rango. Si el pKa es 6.1, no deberíamos salirnos de ese rango para que actúe de manera eficiente el buffer, ¿ok? Por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Me sigue? Ajá, y de la concentración ácido-base. ¿Por qué? Porque si tengo poco bicarbonato, obviamente ya hay un desequilibrio. O si tengo mucho, o si tengo poco ácido carbónico, o tengo mucho ácido carbónico. Depende entonces de esas tres variables. Son tres. pH de la solución, pKa del ácido y concentración del ácido y la base conjugada. Recuerden que la proporción tiene que ser ¿cuánto? 20-1, 1-20, dependiendo cómo lo preguntemos, ¿verdad? Y el del sistema de fosfato es ¿cuánto? 1-4, 4-1, fantástico. Ok. ¿Qué hora es? ¿Qué pasa? Ajá. No me puede ir. Ajá, muchachos. ¿Cuáles son los sistemas más importantes de amortiguadores? Ácido carbónico, bicarbonato y el sistema de fosfato.
fosfato dibásico, dibásico, monobásico. Perfecto. Pero también tenemos a la hemoglobina, a las proteínas de aminoácidos, fosfatos orgánicos, como sistemas amortiguadores, pero no tan importantes. Por eso los tienen hasta de otro color. Si hablamos de la hemoglobina, yo puedo decir que la hemoglobina se protona. ¿Qué significa eso? Que agarró un hidrogenio. Que agarró un hidrogenio. ¿Sí me explico? Y si se desprotona, pues lo liberó. Genial. Vamos a ver acá. Sencillísimo. Pero es tan sencillo que da miedo. Ácido carbónico, bicarbonato. Ese ácido carbónico ahí está sin disociar, y allá se disoció. Y cuando se disocia, ¿se transforma en qué? El bicarbonato más hidrógeno. El pH de ese sistema, 6.1. Ustedes la saben ya. Yo no sé qué. La relación bicarbonato, ácido carbónico. ¿Ustedes hicieron ejercicio de relaciones en sus casas? No. Ok. Porque el profe dijo que él lo intentaba hacer que nunca le daba. Con la otra cosa. Quiero jugar. Ajá, seguimos. ¿Qué vamos a analizar ahora? Vamos a analizar lo siguiente. Nosotros por los pulmones liberamos CO2. Y cuando inspiramos oxígeno. Eso no es tan así, ¿no? Porque cuando uno inspira, no solo inspira oxígeno. De hecho, del 100% lo que uno inspira es el 21% nada más de oxígeno. El resto es nitrógeno y otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, eso es fisiología, lo verán en su momento. ¿Qué pasa? El CO2 en contacto con el agua se transforma en ácido carbónico. ¿Qué significa hacer? Anhidrasa carbónica. ¿Qué es la anhidrasa carbónica? Enzima. Una enzima cuya función es catalizar como el resto la reacción de CO2 más agua en ácido carbónico o de ácido carbónico transformarlo en CO2 más agua. Porque es una enzima que actúa de forma reversible. ¿Dudas con eso? Cool. ¿Perdón? Eso la pregunta la tengo desde el primer día que trabajaba. Yo creo que se fue. Que se escapó. Pero no tiene importancia. O se lo explicaron en mi clase. No importa entonces. Entonces, ¿por qué es un sistema abierto? Porque está en contacto con el ambiente. ¿Sí me explico? No es cerrado con el sistema circulatorio. ¿Okay? Porque aquí el intercambio es con el ambiente en todo caso. ¿Sí? Ok. Cool. ¿Qué pasa si aumenta la concentración de hidrogenio? ¿Qué tiene que hacer el organismo? ¿Cómo? ¿Por qué aumenta la respiración? Para botar CO2, porque habíamos dicho que si el CO2 siempre se va a transformar en ácido carbónico. ¿Por qué siempre? Porque dentro de la célula hay agua y afuera también. Ok, entonces, si yo boto más rápido el CO2, pues de alguna manera compenso este exceso de ácido. ¿Sí o no? ¿Qué hace el cuerpo cuando hay muchos hidrogeniones? Hiperventila. ¿O no? Se respira más rápido. ¿Dudas por eso? Vamos a ver si la ya lo hice. Esta de la respiración ni dio chance de ver. Entonces sí, aumenta la respiración. O sea, ¿cómo se le llama eso? Hiperventilación. Hiperventilado o taquinea. Eso antes había mucho en bioquímica discusión de si era hiperventilación o taquinea. Realmente vamos a quedarnos con el hecho de hiperventilar. ¿Sí? Nos quedamos con ese término. Pero taquinea hace referencia al aumento de la frecuencia de respiración. Porque incluye el intercambio gaseoso también. Es por eso. El otro no incluye el intercambio gaseoso. Ok, si por el contrario, lo primero que tenemos que ver cuando veamos un dibujo ahí es H, no aumentó los hidrogeniones.
aumentó lo otro, que es los hidroxilos. Cuando aumentan los hidroxilos, ¿qué pasa con el medio? Se alcaliniza. Se alcaliniza. Genial. ¿Qué tiene que hacer el organismo con los ácidos? ¿Botarlos o más bien quedarse? Mantenerlos. Entonces va a respirar más rápido o más lento. Exacto, para conservar al máximo ese CO2. ¿Por qué? Porque hay mucha base y es un equilibrio. Uno puede creer que las bases son mejores que los ácidos. No, que ocurra más acidosis que alcalosis puede pasar, pero el hecho es que cualquiera de las dos que aumenten mucho me va a generar. Entonces, ¿qué el paciente qué va a hacer? Hipoventilar. ¿Dudas con eso? ¿Sí entiendes por qué hipoventila? Porque como hay mucha base, quiero conservar al máximo el ácido para equilibrar de alguna manera. Entonces ustedes van a ver muchas veces, cuando roten en el hospital, algunos pacientes que están acostados y están... Y usted dirá, verga, aquí hay algo. Ahí hay algo porque está acostado. ¿Quién acostado hace eso? Ustedes son malos. Ustedes son malos. Tenía que ser crisis. Este sistema, ¿dónde actúa? ¿Cómo se llama? Sistema fosfato. Ahí se regula. Se actúa dentro de la célula. Y se regula a nivel renal. ¿Sí? Ahorita vamos a ver bien cómo es que se regula, porque hay diapositivas para explicar. Pero lo que tenemos que entender es que ese sistema va a estar en una proporción. ¿Ven? ¿Y cuál es esta base o ácido? Base, porque este es el ácido, ya sabemos porque tiene un hidrógeno. Además, en caso de que se me vaya a olvidar el resto. ¿Ok? Entonces, siempre va a haber más base que ácido. Siempre, en cualquier buffer de nuestro organismo. Esa es otra conclusión. ¿Por qué? Menos mal estos parciales no son de desarrollo. A nosotros cuando... 30 segundos para contar un chiste. A nosotros cuando pasamos a quinto año nos dijeron, ustedes van a pasar de rellenar bolitas a ser médicos de verdad. ¿Sí me explico? Porque uno cuando está de primero a cuarto, ¿qué hace? ¿Cómo lo evalúan a uno? Rellenando una bolita. ¡Wow! ¿Sí me explico? Ahora, cuando usted tiene el paciente hiperventilando o hipoventilando o con fiebre, ahí es donde usted tiene que acordarse de esta vaina. Y ahí es donde usted va a decir, coño, esto no era tan importante, coño, entonces. ¿Ok? Entonces, ¿dónde actúa? ¿Dónde se regula? Y la proporción. Lo que nos interesa es el sistema de fosfatos. ¿Ok? ¿Cuál es el tema? Sencillo. Ok. La hemoglobina actúa en conjunto con otro buffer. ¿Cuál? Ácido carbónico. Exacto. No con el de fosfatos. Porque pónganse a ver. Pregunto. ¿La hemoglobina es una proteína plasmática? ¿Ya vieron proteína plasmática? No. Pero ya vieron la hemoglobina. Claro. Sí. Está bien. Muchachos, no disocien, que disocien yo también y este es bueno. ¿Con quién actúa la hemoglobina en conjunto? Con el ácido carbónico bicarbonato, porque ¿dónde está la hemoglobina? En la sangre, ¿verdad? ¿Y el ácido carbónico bicarbonato? También. En la sangre. Como el sistema de fosfato está dentro de las células, no actúa con el sistema de fosfato, actúa con el ácido carbónico bicarbonato. ¿Cool? ¿O no? Perfecto. Entonces, esta hemoglobina, pregunto. Esta hemoglobina está sin oxígeno. Exacto, se le llama como desoxihemoglobina o hemoglobina tensa. Lo van a ver luego. El punto es que esa hemoglobina puede captar un oxígeno, porque su función ¿cuál es? Esa, captar un oxígeno, transportarlo y liberarlo. ¿Dónde lo libera? A los tejidos. ¿Dónde lo capta? En los pulmones, ¿o no? Cuando inspiramos, ¿o no? Ok, teniendo eso como premisa, ustedes tienen que entender que a nivel celular el pH es diferente que a nivel célico. Porque como lo decía el compañero,
A nivel celular el pH es de 7.22. ¿Qué significa? Que es más bajo que el pH sérico. Y este cambio lo detecta la hemoglobina. La hemoglobina dice, oye, aquí está más bajo que acá. Entonces, ¿qué hace la hemoglobina cuando llega a la célula? Entrega el oxígeno, porque esa es su función. Ella dice, coño, esta es mi función. Vi un cambio. Entrego el oxígeno y ¿qué hago? Me llevo un hidrogenión. Ese hidrogenión que tiene ahora la hemoglobina se lo va a entregar al bicarbonato. ¿Sí? Y ese bicarbonato, al agarrar el hidrogenión, ya no es bicarbonato, es ácido carbónico. Y ese ácido carbónico, cuando llega al pulmón, se disocia el CO2 más agua y se libera el CO2. ¿Sencillo? ¿O no? Más o menos. Che, pregunta. Vamos a explicar ahora la gráfica. Eso era como para entender lo que dije. Si los hidrogeniones aumentan, la concentración de hidrogeniones aumenta, ¿qué tiene que hacer la hemoglobina? ¿Captar un hidrogenión o cederlo? Captar. Y eso efectivamente es lo que hace. Capta el hidrogenión. Vamos a ver cómo. Vamos a ver si aquí dice así. Ah, pero aquí estudiado. Vean la diferencia entre HHB y HBO. Más, plus. HHB quiere decir que la hemoglobina se protonó, agarró un hidrógeno. Agarró un hidrogenión, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay muchos. ¿Dónde hay más? ¿Dentro de la célula o en la sangre? Dentro de la célula. Entonces, cuando él llega a nivel tisular, se da cuenta que no solo tiene que soltar el oxígeno, sino también tengo que captar el hidrogenión. Y por eso lo hace. Suelta ese oxígeno, queda libre el oxígeno y capta el hidrogenión. Por eso se desplaza el equilibrio hacia la izquierda. ¿Sí o no? ¿Lo están viendo? ¿Dudas? ¿Cuándo se va a desplazar a la derecha? Cuando ocurre lo contrario. Cuando baja la concentración de hidrogeniones. ¿Qué pasa cuando baja la concentración de hidrogeniones? ¿Qué hace la hemoglobina? ¿Capta hidrógeno o cede hidrógeno? Sí. Tiene que cederlo. Pero entonces, ¿dónde lo va a ceder? En el pulmón. Porque aquí me dice que agarró el oxígeno. Y si yo sé que la hemoglobina se oxigena a nivel alveolar, tiene sentido que suelte el hidrógeno. ¿Sí me explico? ¿O no? Exacto. O lleva uno o lleva la otra. Que era lo que habíamos conversado. Si lleva el hidrógeno no lleva el oxígeno. También se puede ver así. ¿Ok? Pero entonces, a nivel alveolar, ¿qué dice la hemoglobina? Cedo el hidrógeno, y ese hidrógeno, ¿con quién se va a unir? Con el bicarbonato. Con el bicarbonato. Y ese bicarbonato deja de ser bicarbonato porque agarró el hidrógeno, se transforma en ácido. Y se disocia con la anhidrasa carbónica, el CO2 más agua, se libera el CO2. Así funciona. ¿Es complicado? No, no es complicado. No me entiendo, pero no es complicado. Ciencia yo muchas veces. ¿De dónde está? Entender primero que la hemoglobina siempre va a estar en la sangre, ¿verdad? A medida que se aleja del pulmón, se va acercando a todos los tejidos. Entonces, cuando va llegando a cada tejido, antes de hacer la hematosis, se va dando cuenta que hay un cambio de pH. Porque a medida que se acerca al tejido, se da cuenta que los tejidos, en sus reacciones metabólicas, siempre están produciendo ácido, CO2, productos de estrés. Y él dice, coño, hay mucho ácido, tengo que agarrar mi hidrógeno. Esos hidrógenos ya están en el ambiente, en el microambiente central. Pero lo hace a medida que se acerca a donde los tejidos. ¿Sí? Ahí es donde agarra el hidrógeno. Y lo cede cuando llega al pulmón. Dios la vuelta. Porque es un sistema circulatorio, muchachos. Yo cuando me di cuenta de esa vaina, circulatorio. Ah, duda, muchachos. No hay duda. Mira, muchachos, esta diapositiva está genial. ¿Qué le entrega el tejido a la sangre? CO2. CO2. A nivel venoso, CO2, ¿verdad? Chévere. ¿En la sangre hay agua o no hay agua? Obvio. Entonces, CO2 más agua por acción de la anhidrasa carbónica. Y ese ácido carbónico, ¿qué va a hacer? Se va a disociar.
cuando llega al tejido se dice, ok, yo venía acá con un oxígeno, pero ahora veo que hay muchos hidrogeniones por ahí libres. ¿Qué hace la hemoglobina? Suelta el oxígeno y agarra el hidrógeno y se protona, hemoglobina protonada. Eso a nivel tisular. ¿Hay dudas con esto? Seguros. ¿Perdón? Ajá. Es como un punto medio. Eso es como, ¿cómo decirlo? No puede estar así. O lleva oxígeno o lleva hidrógeno. ¿Sí me explico? Exacto, exacto. Por eso están las flechitas así. Justamente allí. Porque ese es como el punto medio. Pero ¿qué pasa? La hemoglobina o lleva oxígeno o lleva hidrógeno. Para ella poder llevar el hidrógeno a los pulmones, tiene que soltar ese oxígeno. Y ese oxígeno ahí que lo agarrar. Sí, porque la célula tiene que oxigenarse o no. ¿Para qué? Para la respiración celular. ¿Por qué es importante el oxígeno en la respiración celular? La respuesta a esa pregunta es casi toda la materia, la respiración celular. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el oxígeno a nivel mitocondrial cumple una función muy importante en la generación de ATP, como ustedes dicen. Porque es el receptor final en la cadena transportadora de electrones. Lo vamos a ver luego. No se compliquen ahorita. Pero ¿qué aclaró esto? Sí. Exactamente. Ajá. ¿Qué pasa ahora? Ya no estamos en tejido, estamos ¿dónde? En pulmón. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que pasar acá? ¿Qué le entrega el pulmón a la hemoglobina? Oxígeno. Ok. El pulmón le entrega oxígeno a la hemoglobina. Pero la hemoglobina venía ¿con qué? Con un hidrógeno. ¿Por qué venía protonada? Chévere. Entonces la hemoglobina, para poder llevar otra vez ese oxígeno, ¿qué tiene que hacer? Soltar el hidrógeno. Y una vez que lo suelta, ¿quién lo agarra? La base. ¿Cuál es la base de la sangre? Bicarbonato. Y si agarra el hidrógeno, ya deja de ser bicarbonato para ser. Y el ácido carbónico se disocia en H2O a CO2 y el CO2 lo entrega a la hemoglobina al pulmón y se elimina. ¿Sí o no? ¿Dudas con eso? ¿Ustedes quieren saber esta vaina? Esa es la conclusión, muchachos. Que no es complicado, solo hay que entender. Más nada. Ajá. Chévere. La regulación del pH, como les comenté al inicio, puede venir dada por el pulmón y por los riñones. Factores extrasanguíneos respiratorios controlan el CO2. Los pulmones no controlan el bicarbonato, controlan el CO2 y por ende el ácido carbónico. ¿Ok? A nivel renal controla el bicarbonato, pero a la vez también controla otros sistemas. ¿Cuáles? El sistema de fosfato que dijimos hace rato, que lo regula el riñón, y la expresión de amonio, porque el amonio es tóxico, es neurotóxico, daña las neuronas. Cuando se acumula el amonio, sencillamente va a haber un daño neuronal muy abrupto. ¿Ok? Y eso lo podemos ver en pacientes con problemas hepáticos, por ejemplo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver? Iba a decir un chiste terrible. A mí no me gusta la cosa. Pero bueno, ¿qué tiene que ver el amonio con el hígado? Que el hígado es el responsable de un ciclo llamado ciclo de la urea. Y el ciclo de la urea es el mecanismo que utiliza el organismo para la eliminación de amonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vuelve soluble, crea una molécula llamada urea que tiene dos amonios y que puede ser eliminado por la orina. Por eso los riñones regulan bicarbonato, fosfatos y amoníaco.
hay un problema renal, lo vamos a llamar como un problema metabólico. Si hay un problema en los pulmones, va a ser respiratorio. ¿Sí? Esta diapositiva es sencillísima e importante a la vez. En la acidosis, ¿qué pasa en la acidosis? Respiratoria. Hay acúmulo de CO2. O sea que las concentraciones de CO2 aumentan. Y en la metabólica, ¿qué pasa con el bicarbonato? Disminuyó, porque piensen en lo siguiente. ¿Cuál es la base? Bicarbonato. Chévere. Si tengo acidosis, para yo decir que el paciente tiene acidosis, el pH tiene que estar por debajo de 7.35. No es 7, 7.35. Es decir, si el paciente en el caso clínico le dicen que tiene 7.10, el paciente tiene ¿qué? Acidosis. ¿Cómo sé yo si es respiratorio o metabólico? Entonces, muchachos, importante, si en el cuadro clínico, en el caso clínico nos dicen, el paciente tiene una concentración de bicarbonato de 15 miliequivalentes, ¿qué significa eso? Que tiene poca base y que por ende está en una acidosis sencillo. Ahora, si el paciente tiene 7.10 igual de pH, pero tiene 25 de bicarbonato, no sé el CO2, pero tiene 25 de bicarbonato, ¿qué probablemente sea? Respiratorio, porque el bicarbonato está normal, ¿sí? Para bioquímica nos enfocamos principalmente en eso. Para fisiopato hay que tomar en cuenta otras variables, otros ácidos, los cuerpos cetónicos, el ácido láctico, etc. Pero para bioquímica principalmente nos centramos en eso. ¿Ok? Una conclusión también importante, muchachos, que quiero que se lleven hoy, es que los problemas metabólicos no solo son por desregulación del bicarbonato, sino también del ácido láctico y los cuerpos cetónicos. Entonces, si les ponen un caso clínico de un paciente que llega con una glicemia de 300, ¿cuál es la glicemia normal? 70 a 100, 110 en ayunas. Un paciente con glicemia de 300, ¿qué tiene? Hiperglicemia. Sencillo. ¿Por qué? Probablemente sea diabético. Y si es diabético va a estar produciendo ácidos de tipo cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos clínicamente se pueden ver, o mejor dicho, oler. Porque el paciente con una acidosis, con una cetoacidosis, llega oliendo a vinagre de manzana, vinagre de fruta. ¿Sí me explico? Entonces tú cuando hueles, tú dices, carajo, vamos a hacer una glicemia a este paciente. Rápido, porque está en acidosis. ¿Sí ven? Sencillísimo. Y en alcalosis, ¿qué vamos a ver? Alcalosis significa que hay muchas bases. Que hay muchas bases o poco ácido. Entonces, si hay poco ácido, ¿dónde está el problema? ¿Sí o no? Y en la alcalosis metabólica vamos a tener aumento del bicarbonato. Es decir, que si en el caso clínico nos ponen pacientes con 38 miliequivalentes de bicarbonato, yo ya sé que tiene mucho bicarbonato. Obviamente eso lo va a llevar a la alcalosis. Entonces va a estar muy probablemente el pH por encima de 7.45. ¿Sí vieron lo sencillo que es? Entonces yo teniendo los valores del pKa, del ácido y la base, con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, saco el pH del paciente. ¿Ok? ¿O no? Bueno, me gusta mucho, pero tampoco. Ajá, entonces vamos a leer alteraciones del equilibrio ácido-base. Compensación respiratoria y renal. ¿Qué pasa, muchachos? Para que no haya un desequilibrio, la relación tiene que ser siempre 20-1 o 1-20. ¿Sí? Del ácido carbónico con bicarbonato, bicarbonato, ácido carbónico. ¿Tiene sentido, ¿no? Si se pierde ese equilibrio,
va a haber una alteración ácido-base de tipo acidoso o alcaloso. Y tengo que buscar la causa. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es la compensación respiratoria que puede haber? ¿Qué creen ustedes? Si hay muchos ácidos en el organismo, por ejemplo, hay mucha base, ¿qué hace? Compensatoriamente, ¿qué debería hacer el pulmón? Hay mucha base. Ahora bien, si hay mucho ácido diferente al CO2, vamos a decir cuerpo cetónico, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Hiperventila compensatoriamente, pero llega un punto en que deja de compensar. ¿Sí me explico? Y ahí es donde de pana ya hay que actuar. ¿Ok? No siempre podemos quedar en las ventajas. Ahora bien, ¿dónde se reabsorbe el bicarbonato a nivel renal? Eso es pregunta parcial. Tubulo contorneado aproximado, ¿en qué porcentaje? 85%. Tenemos que ver cómo es esa reabsorción. Entonces, líquido intersticial, luz tubular. Aquí imagínense que aquí es donde se está produciendo la orina, porque efectivamente es así. Y esta es la célula propiamente. Entonces, aquí habría otra célula y aquí habría otra célula. El punto es que la luz es. ¿Sí? Chévere. Entonces, vamos a analizar. El líquido intersticial aporta CO2. Siempre va a haber CO2. Más agua se va a transformar inmediatamente en ácido carbónico. ¿Qué pasa? Que el ácido carbónico yo no lo puedo regular a nivel renal, porque se lo dije. El ácido carbónico, ¿quién lo regula? El pulmón. Entonces, ¿cómo hago yo para quitarle los hidrogeniones en exceso? ¿Sí me explico? A nivel renal. Bueno, se transformó en ácido carbónico, libera ese hidrogenión y ese hidrogenión lo va a captar. ¿Lo puede captar quién? El bicarbonato. Ahora bien, sale de la célula y ese bicarbonato, por ese hidrógeno, se transforma en ácido carbónico y de esa manera libera CO2. ¿Qué pasa? En la luz tubular nosotros siempre vamos a tener un ion que sea osmóticamente muy activo o que arrastre sustancias, como lo puede ser el sodio. Entonces, ¿qué hace el sodio? El sodio entra por gradiente y luego ese gradiente permite empujar a este bicarbonato para que se reaccione. ¿Ok? ¿Esto dónde? En el túbulo contorneado proximal. Esto a grosso modo. Entonces, ¿hay una reabsorción de bicarbonato? Sí. ¿Bicarbonato solo? No necesariamente. Bicarbonato con sodio. ¿Sí? ¿Por qué con sodio? Porque aprovecha ese gradiente. Pero, como el riñón no solo regula el bicarbonato, sino también el sistema de fosfato, vámonos de nuevo. Entra el CO2 a la célula. En contacto con el agua se transforma ácido carbónico. Libera el hidrogenión sale y ese hidrogenión se puede unir a la base del sistema de fosfatos, que sería el fosfato monohidrogenado. Y al transformarse en monohidrogenado más hidrógeno, dihidrogenado se elimina. De hecho, se extrae. Chévere. ¿Qué pasa? Que ese sodio, que acuérdense que siempre va a haber en la orina mucho sodio, vuelve a entrar a la célula. Y esa entrada de sodio a la célula me permite a la vez que ese gradiente de sodio lo aproveche este señor para entrar otra vez, para reabsorberse. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven o más o menos? Ok. Eso con respecto al sistema de fosfato. Nos faltaría el diamónico. Lo mismo. CO2 con agua, ácido carbónico. El ácido carbónico libera el hidrogenión y ese hidrogenión sale. Ese hidrogenión se va a unir el amonio para transformarse en amoníaco y se crea. Señor. No, pero Ahí, ya está terminando. ya estamos terminando. Ya está terminando. Entonces, Faltan 10 minutos. entonces ese gradiente es aprovechado por el bicarbonato para reingresar. ¿Cuántas nos faltan? Una más. Una más. Entonces, ¿qué me puede llevar a mí a una acidosis metabólica? Un problema renal principalmente. ¿Ok?
por evacuaciones acuosas me pueden llevar claramente a una acidosis de tipo metabólico. También puede ser por insuficiencia en la regeneración de bicarbonato, acidosis tubular. Por excreción reducida de ácido inorgánico, porque no estoy eliminando suficientes ácidos a nivel renal, o por una producción aumentada de ácidos orgánicos, que es el caso de los pacientes diabéticos que producen muchos cuerpos cetóricos. Ahora, la acidosis láctica viene dada porque cuando uno hace ejercicio, llega un punto en que se agota el oxígeno, y al agotarse el oxígeno, todas las reacciones que en un principio eran aeróbicas van a desplazar a hacerse anaeróbicas. Y el producto final de la glucólisis anaeróbica es ácido láctico. Y el ácido láctico no produce tanta energía como si lo produjera, por ejemplo, el piruvato, que es el producto final de la glucólisis en presencia de oxígeno. ¿Ok? Entonces, eso me va a llevar a una acidosis láctica. ¿Qué pacientes pueden ser con acidosis láctica? Los maratonistas. Un maratonista lleva 12 horas corriendo. Corre el riesgo de una acidosis láctica que entraría en la acidosis metabólica. Y la alcalosis metabólica es porque aumenta la concentración de bicarbonato principalmente. La alcalosis respiratoria es porque hay más base. ¿Por qué hay más base? Porque estoy eliminando el CO2 de forma abrupta, rápida, porque estoy hiperventilando. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Cuando el paciente hiperventila, ¿qué barre el CO2? Eso me puede llevar a una alcalosis respiratoria. ¿Sí? Eso es todo, muchachos. Muchísimas gracias.